Buenas tardes, regresamos al en vivo. Vamos a platicar para los alumnos de la materia de Filosofía de la Historia, el primer material con el que vamos a trabajar, que es Lecciones de Filosofía de la Historia. Para tal fin, vamos a hacer una breve introducción al material que estamos leyendo, que es precisamente de Hegel. Vamos a trabajar con el texto traducido por José Gauss. Tenemos el texto original también en alemán, sin embargo, para motivos de esta primera parte, vamos a trabajar solamente con esta traducción. Luego vamos a ir confrontando las diferentes versiones de las traducciones que se hicieron de Hegel para poderlo pues confrontar, ¿no? Para ver si coincide con nuestra forma de entender las palabras. Sin embargo, no hay ninguna situación por el momento, ¿no? Asimismo, voy a empezar esta transmisión hablando un poco de la primera parte del libro Lecciones de Historia Universal, el primer documento, el primer texto, no todo el material todavía. Nos va a llevar eso más o menos unas semanas para que podamos pues trabajar un poco la idea que tiene Hegel sobre la historia y sobre todo sobre la filosofía de la historia. Voy a empezar. Reitero, no entiendo, me cuesta un poco hacer la aclaración, voy a hacer la aclaración, me cuesta un poco entender cuando se habla de que Hegel es difícil, porque tendríamos que diferenciar o por lo menos definir qué se entiende por difícil. Esta situación es un poco compleja porque pues no es en términos difícil, si se quiere ver así, sino más bien, esto se los digo para que cuando ya se enfrenten al material no tengan ese prejuicio hacia Hegel. No es difícil, es de una lectura lenta, es de ir leyendo como si fuera una especie de poesía barroca, pero que cuando lo lees detenidamente te permite ir entendiendo lo que quiere decir el autor. Entonces, no se trata de enfrentarte con grandes situaciones del lenguaje, sino sencillamente con ir leyendo detenidamente para poder ir entendiendo poco a poco los procesos que te ofrece Hegel. Bueno, voy a iniciar con la explicación del primer texto que Hegel nos ofrece, que es una especie de marco teórico. La primera parte del libro de Hegel es una introducción a lo que él considera o quiere nombrar como filosofía de la historia. Hegel nos va a decir que el objeto del estudio de las lecciones de la filosofía universal es la filosofía de la historia universal, que se pretende tratar filosóficamente a la historia. O sea, el objetivo o el objeto de estudio es tratar filosóficamente a la historia. Ahorita vamos a ver qué quiere decir tratar filosóficamente a la historia, porque no es como hablar de una filosóficamente en general, ¿no? Sino más bien es particularizarlo a la noción de filosofía que tiene el propio Hegel. ¿Qué quiere decir esto entonces? El objeto de estudio que tiene que ver con tratar filosóficamente a la historia es que la filosofía de la historia es la consideración pensante de la historia. Aquí nos vamos a enfrentar a otro proceso que nos va a llevar hacia otra vertiente. ¿Qué significa esta consideración pensante? O sea, ¿qué nos está diciendo Hegel? Primero, el objeto de estudio es entonces tratar filosóficamente la historia. Tratar filosóficamente la historia conlleva que la filosofía de la historia es una consideración pensante de la historia. ¿Qué es pensante o
a qué tipo de concepto nos estaríamos refiriendo cuando Hegel llama pensante. El pensamiento, según lo que en esta primera parte Hegel nos manifiesta, se engloba en todo lo humano. El pensamiento está, dice Hegel, subordinado al ser, a lo dado. Sin embargo, el pensamiento hace de este su base y su guía. O sea, el ser está relacionado con el pensamiento. Sin embargo, este pensamiento es guiado y tiene su base en el propio ser. Vamos a decir que estaríamos entendiendo que por medio del pensamiento, esta gran categoría de Hegel, el espíritu, se piensa a sí mismo. O sea, es la posibilidad que tiene el ser humano de poder pensar al espíritu, y en este caso al ser, pero por sí mismo. O sea, esto es lo humano. Para Hegel, respirar, no sé, crecer, etcétera, todo eso está imbricado en un proceso de pensamiento. O sea, no hay ningún proceso que le sea ajeno a esta realidad humana que se piensa a sí misma. Bien, o sea, ahí nos vamos quedando, ¿no? Esto es imaginar entonces, construir una reflexión de la historia a partir de un acto cognitivo o un acto intelectivo propiamente humano, ¿no? Bueno, sigamos. ¿Cómo actúa la filosofía con respecto a la historia? Entonces nos va a decir Hegel. Le son atribuidos pensamientos propios. Aquí no es que esté difícil, pero sí hay que poner atención. Le son atribuidos pensamientos propios a la filosofía de la historia. La especulación produce por sí misma, sin consideración a lo que existe, y con esos pensamientos se dirige a la historia. La filosofía trata como un material a la historia, la dispone con arreglo al pensamiento y construyendo a priori una historia. Esta parte no es en términos generales, les decía, muy difícil, pero sí tenemos que pensarlo lentamente. ¿Qué nos está diciendo? Digamos, en el transcurso dialéctico de la historia, van a estar subyacentes. Bueno, la definición que tiene de historia Hegel es básicamente como el registro de lo acontecido. O sea, no hay ningún pierde ahí. O sea, va a poner por un lado esta parte contingente del ser humano que es registrada por la historia, y nos va a decir ahí mismo Hegel, esto pareciera en contradicción, enfrentarnos a lo contingente, que es la parte histórica, y de pronto enfrentarnos a esta totalidad. Ahorita vamos a tratar de definir qué es totalidad, que no es contingente, ¿no? Hay algo que es contingente, que es histórico, que es humano, que no humano, que es histórico y que y se basa en los hechos, en los acontecimientos que van surgiendo en el transcurso dialéctico de la historia. Y por otro lado, hay algo que no es histórico, que no es contingente y que está reflejado en esos mismos hechos. Entonces, pareciera que es contradictorio, pero, dice Hegel, esto no es contradictorio. ¿Por qué? Porque estos acontecimientos producidos históricamente, o en estos acontecimientos sucedidos históricamente, subyace la presencia de estos pensamientos propios, subyace la manifestación del espíritu, del ser, etcétera, que está ahí, ¿ya? Entonces, el ser está subyacente a todas estas evidencias fácticas, por así decirlo, o a todos estos acontecimientos humanos, va a estar subyacente. De ahí, manifestaciones que podemos llamarlas, de alguna manera,
expresiones del espíritu, de la totalidad, de lo absoluto. Entonces, lo que tiene que, o el objeto, en este caso, que va a tener la filosofía referida a la historia, no van a ser las evidencias, o sea, ese es el trabajo del historiador, ¿no? El historiador necesita ir al archivo, necesita recuperar las evidencias históricas, necesita narrar los hechos, dependiendo de la construcción del paradigma que siga. Pero para el filósofo de la historia, según Hegel, estos hechos, estas evidencias, no van a ser el objeto material de su estudio, sino aquellas manifestaciones del espíritu que van a estar subyacentes a todos estos hechos. Entonces, para él no hay una contradicción, sino más bien que la historia, digamos, la historia contingente va a avanzar, va a construirse, y sin embargo hay algo absoluto, hay algo total que está subyacente a todas estas manifestaciones humanas. ¿Cuál es el objeto entonces material de la filosofía de la historia? El objeto material de la filosofía de la historia van a ser los procesos pensantes que disponen a la historia en función de lo humano. Los procesos pensantes, ¿qué quiere decir esto? Recordemos lo que dije hace un momento. El pensamiento es aquello que está relacionado directamente con el ser, con el espíritu, con esa totalidad, y este ser, este pensamiento que se piensa a sí mismo, insisto, va a estar subyacente en todo este proceso histórico, pero en función de lo propiamente humano, ¿no? O sea, todos estos procesos pensantes, decía hace rato, subyacen a todos los hechos contingentes. Este proceso pensante es como hacer vamos a decir así, como hacer el rastreo histórico de todos los procesos pensantes que estuvieron subyacentes a cada manifestación. O sea, por ejemplo, podemos decir Persia, Grecia, Roma, ¿no? Las grandes potencias medievales, hasta llegar al estado germánico, que es como la expresión del espíritu en toda su manifestación. No estoy de acuerdo con eso, sin embargo, es así, ¿no? Así lo explica Hegel, ¿no? Entonces, en todos estos momentos contingentes de la humanidad, o sea, Persia, Grecia, Roma, etcétera, van a haber ahí acciones pensantes de los seres humanos que se manifestaron en estas contingencias, en estas evidencias, en estos procesos que son netamente, vamos a decir así, expresiones también del propio pensamiento, pero está en la parte contingente de la existencia. Entonces, estos momentos, Persia, Grecia, Roma, etcétera, van a tener situaciones que no caducan, que no son parte de una situación contingente. Entonces, ahí es a donde vamos a ir, ahí es a donde vamos a acudir, a estos momentos, a estas expresiones que están subyacentes a todas estas edificaciones de las prácticas humanas. Asimismo, ¿cuál sería entonces el objeto formal de la filosofía de la historia? El objeto formal de la filosofía de la historia serían entonces los conceptos, aquí esto es importante, los conceptos que subyacen a las causas y fundamentos de lo sucedido. Los conceptos son los contenidos formales universales de los hechos, los principios y las reglas. O sea, a lo que vamos a acudir, insisto, son aquellos conceptos que subyacen a las grandes expresiones, a los hechos, a los principios, a las reglas con las que se construyeron los momentos históricos. Sin embargo, a estos hechos subyacen conceptos. Pensemos, por ejemplo, conceptos como, no sé, la discordia, pensemos conceptos como
la guerra, pensemos, por ejemplo. O sea, conceptos que van a estar ahí, pero que son universales, que no forman parte únicamente de ese momento histórico, ni que forman parte solamente de esa comunidad humana, sino que forman parte de algo universal. Después, con el desarrollo de las clases, veremos qué significa universal, porque Hegel es bastante... Hegel creo que se ha hablado poco del Hegel comediante, del Hegel humorísticamente intelectual. Entonces, Hegel si leemos, por ejemplo, Filosofía del Espíritu, o sea, desde las primeras páginas nos vamos a encontrar con una serie de procesos irónicos, humoristas del Hegel. En este caso hace lo mismo, ¿no? O sea, de entrada dice no voy a definir qué es historia en términos generales, ni voy a definir qué es historia universal, porque eso ya está dado, está para todos, ¿no? O sea, es obvio lo que significa historia universal y lo que significa historia. Sin embargo, a lo largo del curso vamos a poder definir qué es historia universal, porque es bastante particular lo que entiende Hegel por historia universal, que se va a repetir hasta la actualidad y vamos a tener conflictos con aquella parte universalista del ser humano, ¿no? Bueno, de Occidente, que se va a repetir en muchos otros autores. Bueno, ¿qué elementos de la historia opone Hegel? Por un lado, las condiciones naturales, esa historia de ingredientes, ¿no? Lo contingente. Ante esa historia opone el pensamiento de una necesidad superior, de una eterna justicia, el fin último absoluto que es verdad en sí y por sí. Para todos los metafísicos, vamos a desempolvar sus clases de metafísica, esto nos va a poder ayudar mucho porque estoy casi seguro que van entendiendo este proceso. Las condiciones, la naturaleza forma parte también del espíritu, no va a oponer en términos estrictos, no va a oponer Hegel a la naturaleza con el espíritu, sino más bien que la naturaleza forma parte del espíritu, es espíritu, sin embargo el espíritu la supera, el espíritu tiende hacia aquello que está más allá de lo propiamente natural, por así decirlo, como le llama él, aquello que no forma parte de la historia de ingredientes, ¿no? De elementos, datos, situaciones, etcétera, sino aquello que está en lo eterno, que está en el fin absoluto, aquello que está subyacente a todos estos actos. Por ejemplo, si narramos la historia, no sé, es un mal ejemplo porque es muy occidental, o bueno, está occidentalizado, pero por ejemplo, las grandes batallas de los griegos contra los persas, en esos hechos, no es Salamina, no es Maratón, o sea, no son las Termópilas, no son estos elementos, digamos, estos ingredientes, sino más bien lo que subyace a las grandes acciones de estos guerreros, ¿no? A las acciones de lucha en los cuales va a estar la justicia, el valor, ¿no? Estos grandes conceptos que están ahí, ¿no? Muy bien. Entonces, para poder entender la filosofía de la historia universal, en términos generales, tenemos entonces nosotros que hacer esta particularización de la historia. No vamos a tratar, vamos a hacer la conclusión, vamos a ir cerrando ya, no vamos a tratar con elementos, evidencias, o vamos a utilizar la expresión de Hegel, esta historia de ingredientes, ¿no? No vamos a trabajar con los elementos contingentes, vamos a trabajar con todos aquellos conceptos que están ahí y que forman parte de un absoluto, de una totalidad que se va a manifestar en todos estos elementos que van a estar, digamos, movilizando la historia de la humanidad, ¿no? Pues bueno, si hay dudas,
Si hay algún tipo de oscuridad en lo que se acaba de comentar, les pido por favor que pues me escriban en los comentarios de este video, o que lo escriban al WhatsApp, y lo vamos a tratar de solucionar, ¿no? De acomodar. Solo voy a hacer otra vez, repito, voy a repetir la estructura. Por un lado, vamos a entender que esta actitud filosófica hacia la historia va a ser acudir o disponer a la historia hacia lo pensante. ¿Qué significa esto? Acudir a aquellos conceptos que nos conducen hacia lo absoluto, que nos conducen hacia el ser, hacia el espíritu, que subyacen a todos estos actos, a todas estas estructuras contingentes que también el hombre va a manifestar, ¿no? Entonces, acudir al absoluto, a los conceptos, y hacer la revisión, la descripción, la problematización de esos conceptos, y construir una filosofía a partir de eso. Muy bien, eso sería en términos muy generales, la filosofía de la historia en Hegel. Van a haber muchos momentos, no podemos hablar de que ya va a ser la estructura final, que va a ser digamos, el momento de calma o de fijación ya de las ideas de Hegel, sino que va a haber cierto desarrollo también, que también vamos a comentar y vamos a problematizar en determinado momento. Muy bien, espero, insisto, que haya sido bastante claro, espero que se haya logrado, me haya logrado explicar. Si no fue así, no hay ningún problema. Les pido que puedan ustedes mandarme las dudas y los comentarios al WhatsApp, por favor. Y si quieren hacerlo más rápido, pues que coloquen esas dudas y esos comentarios en los comentarios de la transmisión. Se los agradecería bastante. Y si no hubo dudas, de todas maneras, sí me gustaría que pudieran comentar. El día lunes, o a más tardar, sí, el día lunes van a tener ustedes la estructura de toda la materia en coordinación. Las actividades, los libros que vamos a leer. Bueno, los libros ya se los hice llegar. Vamos a hacer todas estas situaciones, y ya con esta reflexión hegeliana vamos a poder nosotros entender cómo entonces la filosofía de la historia, sobre todo occidental, se va a ir construyendo bajo esta idea, ¿no? De encontrar estos conceptos absolutos dentro de la contingencia humana. Bueno, para cerrar la charla, les voy a leer un pequeño fragmento de un libro que se llama, bueno, de un texto que se llama El mundo existe aún y siempre, de Giovanni Papini. El himno sobrenatural de la felicidad se ensancha en círculos sonoros sobre el valle repleto de hombres. También los antiguos campos, sepultados desde siglos bajo peñas cortadas, vuelven a sentir el cálido escalofrío de los lejanos mediodías, cuando se multiplicaba la hierba en el harinoso mantillo, cerca de los chopos y de los espinos. Una paloma que levanta el vuelo de repente parece un mensaje de gratitud disparado hacia el cielo. Me llama mucho la atención este fragmento porque se refleja en lo que acabo de decir de Hegel. Los antiguos campos, sepultados desde hace siglos bajo peñas cortadas, vuelven a sentir el cálido escalofrío de los lejanos mediodías. Creo que los lejanos mediodías están ahí, subyacen. De alguna forma, comparto ciertas ideas con Hegel. Sí hay ciertas manifestaciones plenamente humanas en estas capas de historia, en estas capas de pasado y de como dice él, en estas capas de
vamos a llamarle así, de tierra que fueron cubriendo las antiguas tierras, ¿no? Sin embargo, con pienso, y es nada más una mera atracción, pero con nuestra reflexión profundamente filosófica, podemos de alguna forma hacer que esos medios días, esas lluvias, esos sabores, esos olores de esos campos de alguna forma se vuelvan a manifestar, ¿no? ¿Por qué? Porque están en nuestra humanidad, no están más allá, ¿no? Están en lo que nosotros llevamos como una humanidad en general, ¿no? Pues bueno, era nada más una breve reflexión. Espero que nos podamos ver pronto. Sin embargo, las siguientes semanas ustedes van a tener transmisión en términos de filosofía de la historia los sábados. Y de esa forma vamos a trabajar los siguientes libros. No se preocupen, la siguiente semana todavía toca Hegel. Vamos a leer todo el archivo que les envié, que son las 60 páginas del material, no hay más. Desde ahí vamos a trabajar, ahí va a estar la noción de espíritu, de idea, etcétera, de absoluto, de totalidad, y ahí sí ya vamos a ir desglosando con más calma todos estos procesos. Bueno, me despido.